Hola peloteras, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa o Gillarrera, mi niño, porque vuelve Paul Singh desde Tenerife, desde Santa Cruz, desde el archipiélago canario, y nos tiene que comentar cómo fue la experiencia en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el que disfrutó de una plácida victoria local, aunque no fue plácido el tiempo que se les presentó porque había alerta naranja por el huracán de Álvaro Cerveza. También tenemos que hablar de muchas cosas, sobre todo de la épica del Mundial, porque se han metido en la repesca como mínimo las Irlandas, pero es que además tenemos a Escocia en la fase final con un gol en el 90 y tantos y otro gol en el 90 y muchos desde el centro del campo, una tremenda locura, pero lo de República de Irlanda no ha sido menos. Las sedes de la Eurocopa han dado que hablar también, la de 2028, esa que ganaremos después de ganar el Mundial, y después tenemos el tema del Boxing Day un poco abandonado. Bueno, muchos asuntos por tratar. Ya saludo a Paul sin más demora. ¿Qué tal, Paul Chicharrero? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues ya estoy por aquí con frío después de los 20 y tantos grados en Tenerife, pero todo genial. Disfruté mucho de la isla. Yo creo que la empresa del autobús de ahí también se forró con mi presencia. Vi bastante de la isla en autobús, por la Orotava, Icod, no podía faltar la visita a Icod, el Drago Milenario, Chico, por todos los pueblos por ahí. Así que si alguien no está viendo esto y no ha ido, pues son sitios muy recomendables, además de Santa Cruz, por supuesto. Sí, el Drago milenario, mítico, mítico eso, pero no te integraste del todo bien a Tenerife. Y se nota muy rápido que no te integraste muy bien porque dices que fuiste en autobús. No fuiste en autobús, fuiste en guagua, muchacho. Si no fuiste en Eso guagua, no es. fuiste en nada. Sí, sí, en guagua, en las guaguas híbridas, además, ahora son guaguas nuevas, son de buena calidad, pero además, pues hay sitio para cargar también el móvil, así que sí son guaguas de la última generación, así que eso sí que es algo positivo. Y con la tarjeta, pues tienes ahí, obviamente si tienes coche es mejor, pero si no tienes coche también. Tienes el tranvía y tienes obviamente el autobús, que es la mejor manera, al menos respecto al transporte público, es la mejor manera de recorrer la isla. Son guaguas de última generación, guaguas 3.0. Además, viene del inglés. Yo estuve investigando de dónde venía el concepto guagua porque me interesaba cuando hablaban los canarios conmigo, los de Las Palmas. Ahora vienen los de Tenerife al canal, pero los de Gran Canaria hablaban conmigo y me dejaban colaborar incluso en la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Y entonces yo investigué de dónde venía el fenómeno guagua, que no es lo mismo, por cierto, cuando un canario dice guagua, que cuando un godo, como nos llaman a los peninsulares, dice guagua. No es lo mismo, no suena igual. Guagua, guagua. Bueno, pues hecha esta diferenciación, ellos lo extrapolan del inglés. Así que yo creo que esta teoría es bastante válida e interesante, que viene de Wogon, y de Wogon ha pasado a ser guagua. Es un concepto novedoso que no sé si te habías parado a pensar en alguna ocasión. No, no lo había pensado, pero tiene sentido. Además, pues tiene más influencia de Latinoamérica, que está también más cerca de Estados Unidos y es más fácil, ¿no? Que haya esa mezcla de palabras, así que todo perfecto, y tienes todo el sentido del mundo. La comida es un poco diferente, las papas que se llaman ahí, es cierto que el sabor de las papas son distintas a las de la península, sinceramente son distintas. Tú por ejemplo, comes patatas bravas o papas bravas ahí y no sabe igual, hay una pequeña diferencia, aunque con los plátanos canarios no hay comparación alguna con otros plátanos. O sea, los plátanos canarios para mí son los mejores. Son superiores, además más pequeños y mejores, porque los otros vienen de Sudamérica o de Centroamérica y no son lo mismo. Hay que patrocinar el plátano de Canarias y hay que hablar de Tenerife y del Tenerife.
Fuiste al estadio, el estadio no te gustó, pero el partido sí. El estadio en general sí que me gustó respecto a la limpieza y todo eso, pero ir a un partido sin marcador es muy extraño para mí. Yo muchas veces estoy acostumbrado a poner el cronómetro en el móvil a partir del 45 para medir el tiempo añadido. Y en el partido de este partido lo puse desde el segundo uno. Si yo tenía el cronómetro del móvil activado durante todo el partido. Si yo sabía cuando iba a 45, obviamente no lo miraba todo el tiempo, solo cada X tiempo. Y obviamente, pues después en el minuto 85 más o menos, pues se apagó una torreta de parte de la iluminación en unas esquinas se notó bastante cuando se fue la iluminación, pero había suficiente iluminación para completar el partido. Además, solo quedaban 10 minutos. Yo sé que aquí al menos algún equipo, sobre todo un ex equipo de la Premier League, se habría quejado al árbitro diciendo que no veía, que como pedía 2-0 y con 10, pues se habrían quejado, pero en España no tiene sentido, porque como habrían tenido que volver, pues mejor concluir los 10 minutos restantes, ¿no? Y tiene todo el sentido y el Tenerife metió dos más, pero muy decepcionante el Celta Fortuna, en mi opinión. Hugo González, pues se ve porque es el máximo goleador, jugó muy bien, pero sinceramente, a partir de los 15 minutos antes del descanso, cuando esos fueron los mejores minutos del Celta Fortuna, no hizo nada. El Tenerife dominó el partido, jugó muy bien, que el Celta Fortuna una vez al palo, pues ya había fuera de juego, un tiro libre que fue por encima del larguero y ya el 2-0 en el mejor momento del Celta Fortuna, en mi opinión, se entendió el partido, ya la expulsión fue por una tontería, que bloqueó un tiro libre, Sí. segunda María, y muy mal el Celta Fortuna. Hizo muy mal partido y el Tenerife 3 puntos valiosos. Sí, la árbitra además no necesita mucho para expulsar al del equipo visitante o para perjudicar al equipo visitante. Ese día también se equivoca el del Celta B. En general, alfombra roja. ¿Y qué equipo decías que se habría quejado de lo de la falta de iluminación en la Premier League? Yo había dicho el Ipswich, ¿no? Que había buscando ex de la Premier League que se Ah, quejaba, ¿no? Y había intentado buscar alguna forma para suspender el partido, como no veía, y así pues vuelves al 0-0, pero en España no tiene ningún sentido, ¿no? Porque como se queda ahí con 2-0, pues... Y se veía lo suficiente, pero en Inglaterra podrías decir, bueno, es que no se ve, yo no puedo ver a mi compañero que está en el otro lado, se ve un poco mal, a ver si consiguen suspenderlo, ¿no? sí, yo me quejaría de eso seguro, sin duda alguna, y seguro que me harían caso. Yo notaría una gran diferencia cuando se apagara la torreta. ¿Ya hay fecha para el Blackburn Ipswich o no hay fecha todavía? Sí, hay fecha. De hecho, coincide con el Barça Atlético. Ah, Es el bueno, 1 de diciembre. El 1 de diciembre. O sea, en una semana y media. Ya se juega a las 9 menos cuarto. O 8 menos cuarto aquí. Se juega el partido entero. 90 minutos con 0-0. pero será el 2 de diciembre. Si coincide con el Barça Atlético, tendrá que ser Sí, martes 2. perdón, el martes. El Vale, martes, sí, vale, el vale. martes 2. Ya con el calendario, sí, el martes 2. Sí, sí, perfecto. Yo lo sé porque el diciembre empieza el lunes 1, entonces cuadra bastante redondo el comprobar esas fechas. Ese día se junta, que hay mucha indignación por aquí, la Nations League, la semi de, no, la final de la Nations League femenina, con el Barça Atlético y claro, las chicas están enfadadas porque no es muy lógico que Tebas ponga el Barça Atlético el mismo día. Pero bueno, en fin, las cosas de Tebas. Y hablando del Tenerife, no te quiero dejar pasar la oportunidad de que me cuentes quién te gustó más de los canteranos, porque ese día fue un día en el que volvieron a marcar los dos delanteros que tenían pólvora mojada últimamente. Eran de Miguel y Gallego, pero aparte de que se reivindicó Michael Mesa, de que marcó luego también Valde, hubo tres canteranos en el Tenerife que fueron Ulloa, Fabricio y Alasán, que hicieron un muy buen partido, cada uno en su momento y de una manera concreta. Pero el delantero Ulloa marcó el cuarto, el extremo Alasán generó los primeros y el mediocentro Fabricio, que además venía de currárselo en equipos canarios como cedido, en el Sur Yaiza, si no me equivoco, lo hizo muy bien y se ganó también que cuenten con él para partidos siguientes. ¿Qué te parecieron estos pibes? Porque los pibes guanches estuvieron muy bien el sábado.
Y jugaron muy bien el sábado. Obviamente, cuando tienes un jugador como Enrique Gallego, pues tiene un poco más de experiencia a nivel, ¿no? Y luego, pues Michael Messi a la vuelta, pero para mí, sin duda, el mejor de esos tres fue Alisson. Para mí, es que el número 20 jugó muy, muy bien. Tiene velocidad, siempre por esa banda, ofrecía muchísimo, generaba muchísimo peligro. Y el jugador del Tenerife pues, lo puso muy complicado al los del Celta. Para mí, hablas de los goles, sí, pero también hay que hablar del juego en general. Sí. Y Alisson pues hizo un partidazo. Para mí me pareció el mejor jugador del campo. Y para mí, pues espero que tenga más oportunidades, porque creo que se va a ver cosas muy buenas de él. Sí, suele ser titular, ¿eh? Ya ha jugado la mayoría de partidos. Alguna vez le han dado un tirón de orejas, pero suele jugar. Y es un jugador que, claro, que vuelve y repite, porque si tú lees el nombre completo es Alassane Alassane. Entonces, claro, es insistente a la hora de encarar y Alassane Alassane, pues lo mismo te pone el primer gol que te pone el segundo. Es muy buen jugador, buen extremo, desequilibrante y encima, claro, el lateral izquierdo del Celta Fortuna no era lateral izquierdo. Ahí tenían un remiendo, tenían una recomposición de lugares y vaya que estuvo bien el partido. Es verdad que el Tenerife pues se va a disparar más pronto que tarde en la tabla, solo le aguanta ya el Racing de Ferrol, que además gana de aquella manera, a nosotros nos gana de aquella manera, es decir, aprovechando regalos. Yo estuve viendo el Tete porque sabía que estabas tú allí y quería comentarlo bien hoy y así lo hemos hecho. Nada, dices que el estadio que tiene cosas malas, pero también te preguntaba fuera de antena, bueno, entonces el del Rayo, ¿qué? Y me decías que era, que era un lujo, ¿no? El del Tenerife comparado con el del Rayo. El del Rayo es que no tiene nada, sinceramente, está todo roto y todo eso, pues el del Tenerife está bien, o sea, no, está en buenas condiciones, lo único es el tema de iluminación y obviamente el marcador que impacta mucho, ¿no? No tener ningún marcador, pero el estadio, aparte de eso, estuvo muy bien. Relativamente moderno, buen espacio para las piernas y para ir fácilmente, todo muy bien identificado. O sea, he estado en estadios peores, sinceramente. Me pareció bueno eso, solo que esas deficiencias, ¿no? Técnicas y de parte del estadio, pero todo bien. Y sí, estuvo muy bien, bastante público también, sábado por la noche. No llovió. Y como yo no tenía, yo cogía el lateral descubierto, pues yo cogía un asiento en el lateral que está descubierto, porque solo la grada principal está cubierto. Ahí Mm. está cubierta, ¿no? Sí, sí llueve, pero no llovió esa noche, así que todo bien. Tú buscabas lluvia inglesa también y que te pillara de frente en caso de caer, pero no cayó, así que fue falsa alarma y un partido divertido. ¿Cuál ha sido, se me ocurre ahora la pregunta, el peor estadio en el que has estado? El del Rayo, porque dices el del Tenerife, me dijiste fuera de entera, es un palacio comparado con el del Rayo. ¿Hay alguno en el que hayas estado más incómodo que en el del Rayo? No, incómodo no. Pequeño sí. Estuve en el estadio del Vicela hace 2 años, Sí. cuando jugaba en primera contra Roca, pues solo había 2 gradas, ¿no? Solo había 2 gradas, pero eso tenía marcador y minuto. Incluso detrás, pues estaba en la grada principal, pues se veía alguna tele, ¿no? Pero eso sería el estadio más modesto, pero incómodo el de Vallecas sin duda alguna. Yo creo que me pareció una muy mala experiencia, sinceramente. La gente discutía por el asiento, qué número estaba, porque se habían borrado los números. Yo fui a utilizar el baño y pues, había alguna gotera y había orina por todo el suelo. Así que cuando la gente se queja del estadio de Vallecas, se quejan con razón. Es un estadio que necesita mucha reforma. Así que me gusta que tenga esa curiosidad de tener un fondo con pisos detrás. Me parece curioso eso, me parece bien. Pero el estadio en sí, pues necesita mucha reforma. Sé que no depende del Rayo, pero es algo que lo tienen que arreglar. Sinceramente, no me parece un estadio de primera división. Fuiste a utilizar el baño y el baño te utilizó a ti en el estadio de Vallecas. Don Raúl Martín Presa Parera, un grande de nuestro fútbol y sobre todo de nuestro folclore.
Es un tipo que si no existiera habría que inventarlo, don Raúl, que tiene el equipo haciendo historia y que tiene el club hecho unos zorros. Es la bipolaridad de don Raúl Martín Presa, Martín Parera, como yo le llamo. El asunto es que los estadios pues, nos han dado un buen tema de conversación y además a la gente seguro que le gusta esto porque así reivindican pues, lo mal que está Vallecas, lo bien que está Tenerife. Coincide bastante con lo que se ha comentado en el canal en épocas anteriores, pero está bien pues que tú que no estás condicionado nos lo reafirmes. Y por lo demás hemos tenido pues jornada de selecciones que da para esto, da para hacerte una escapada a Tenerife, da para pues que España se relaje y deje de ganar un partido, aunque no lo pierda, porque no perdemos ni adrede. Y sobre todo da para que soy Parrot, el jugador loro, meta 5 goles, 5 goles, 5 goles, y para que Escocia haga verdaderas locuras contra Dinamarca 4-2. Desde 1998 no estaban los perritos falderos en un mundial y van a estar en 2026, 28 años más tarde, toda una vida, toda una generación de generaciones sin ver a los escoceses en el mundial, pero además lo consiguieron a la tremenda, con la mística de Hampden Park, allí donde Zinedine Zidane clavó el gol de la novena en 2002. Allí pasan cosas muy grandes en Hampden Park y se ventilaron a los dinamarqueses, a los daneses, de una manera memorable. Sí, es que lo que pasa con el fútbol escocés es que como tiene una liga tan mala, sinceramente, porque los mejores jugadores van a Inglaterra, donde hay más dinero, incluso al extranjero, la gente cree que en Escocia no hay buen fútbol y está muy lejos de la verdad, porque hay muy buenos futbolistas en Escocia. Tiene muy buena selección y tiene a Steve Clarke como entrenador que lo ha hecho muy, muy bien. Obviamente hay críticas como siempre, pero hace un gran trabajo, en mi opinión. Empató también en Dinamarca, hay que recordarlo. También ganó contra Dinamarca en casa, contra Grecia también en casa. Son resultados muy, muy positivos. Ha sido uno de los grandes beneficiarios de tener 16 equipos en vez de 13, de tener 48 equipos en el Mundial, pero es para la clase media, es algo ideal para Escocia. Y hay muchísimos grandes futbolistas como Tierney, como McTominay, em, como otros también, que son grandes, que tienen nivel y para jugar en equipos grandes. El problema es que como el Celtic y el Rangers van tan mal, la gente cree que el fútbol escocés no tiene nada que ofrecer y no es cierto. La selección está en un buen momento y yo creo que va a llegar, yo creo que tiene muchas posibilidades reales de pasar de la fase de grupos y puede incluso, si tiene buen sorteo, llegar a octavos. Sí, es que jugadores tiene. Es que McTominay a mí me gustaba ya cuando estaba en el United. Ahora parece que la gente lo está descubriendo. Está diciendo, no, es que otro caso más de futbolista que cuando estaba en el United no jugaba bien y que después de salir del United ha resucitado. Vale, tiene mucha parte de verdad porque no era un jugador como para confiar en que fuera uno de los dos, tres mejores del Nápoles campeón. Bien, hasta ahí bien, pero que ahí había cosas. Yo recuerdo que nos da un baile contra España en el segundo partido de Luis de la Fuente, que es cuando está discutido, justo antes de la Liga de Naciones que ganamos en 2023, último partido oficial que perdemos en Escocia. Y, o sea que los escoceses algo tienen, porque después hemos perdido con Colombia en un amistoso y con Portugal, pero no perdimos el partido. Fue a penaltis como nos ganaron después de un 2-2 en la final de la última Liga de Naciones. Pero McTominay lleva tiempo siendo muy bueno y con Ten Hag ya le salvó el culo varias veces, yo lo recuerdo, que no me lo estoy inventando, que le marcaba goles épicos y que con Escocia siempre ha jugado muy bien. Y luego, pues delanteros, el Che Adams, que decía yo, Marshall, que marcó el segundo gol el otro día, que está en el Hearts, que el Hearts se está metiendo ahí para molestar al Celtic, porque también tiene un propietario que es el del Brighton, que sabe mucho de estadística avanzada y se basa mucho en ello para diseñar grandes equipos de alto rendimiento muy rápido.
Y luego Steve Clark. Steve Clark, ayer leí yo una opinión de Darren Bent en BBC que decía Darren Bent, atención Paul, Steve Clark, esto es una opinión impopular supongo, pero Steve Clark tiene más mérito con Escocia que lo que hizo Gareth Southgate con Inglaterra. ¿Cómo ves este asunto? Mm, No me parece muy lejos, la verdad, sinceramente. Yo creo que lo que ha hecho Inglaterra, lo que hizo Southgate con Inglaterra me pareció muy bien, a pesar de no ganar nada. Pero para Escocia ha pasado, también ha ido a Eurocopa, también hay que decir eso. Y luego ir al Mundial, esto es una cosa que te acuerdas de esto durante generaciones, ¿no? De 26 a 30, 28 años sin ir al Mundial. También un grupo con Dinamarca y Grecia. Sí, O sea, con Bielorrusia vale, pero con Dinamarca y Grecia. Y en esos cuatro partidos, que solo pierdas uno, me parece un mérito tremendo. Y es cierto que tiene otros también otros grandes jugadores, ¿no? Como Dykes, tiene a John McGinn, tiene a Robertson, tiene a Gannon Doak, que es ex del grupo ahora en el Bournemouth. Es que hay también otra calidad, hay mucha calidad, pero para poder en esos, porque te lo juegas prácticamente en cuatro partidos. Y sí que ha estado en alguna fase, ¿no? de playoff, pero es que no es que haya ido al playoff, a la repesca, sino que ha ganado el grupo. sí, sí. Para mí eso es absolutamente impensable. Yo pensaba que Dinamarca iba a quedar primero y Escocia quizás segundo, ¿no? Y al playoff, pero ganar el grupo no lo esperaba para nada. Yo tampoco, no lo vi venir. También Bielorrusia ha enredado en las últimas jornadas porque ese empate en Dinamarca nos hizo ver que Escocia podía depender de sí misma ganando y que Dinamarca no era imbatible. Llevaba 0 puntos Bielorrusia y consiguió 2 empates en las últimas fechas contra Dinamarca y contra Grecia, que encima el empate contra Dinamarca se pagaba 15-1 que lo fallé yo en la quiniela, pero vamos, lo fallamos todos. Una quiniela de selecciones en la que tuvimos 11 de 14. Y por cierto, hablando de Escocia, ese Flor de Escocia, esa interpretación del himno nacional al principio del partido, eso es digno de ver. Allí se forma un ambiente sensacional de fútbol y lo estuve ayer recopilando con lo que se había vivido por parte de la hinchada escocesa y vamos, es que aprietan mucho, como dice algún castizo por aquí, Luis Ángel Duque dice, aprietan más que unos zapatos nuevos. Pues sí, aprietan más que unos zapatos nuevos, pero da gusto escuchar aficiones así de entregadas con su equipo y no es de extrañar que en casa no les gane nadie. Bueno, les gana alguien, pero que desde hace tiempo no. Y en esta fase de clasificación no se han dejado puntos. Y así, con la épica es como menciono a Dinamarca. Gran afición. Las británicas son todas muy efusivas también comparadas con algunas de aquí que se lo toman con mucha tranquilidad, pues porque España va muy sobrada en las clasificaciones. Eso es así. Pero la que no fue sobrada y también se metió en la repesca en el último instante es Eire, que se llama tradicionalmente República de Irlanda, que iba perdiendo 2-1 en Hungría, 1-0 en Hungría y que acaba remontando con ese Parrot que metió 5 goles porque había marcado también los dos del 2-0 a Portugal. Así que queda en un segundo plano porque va solo a la repesca, República de Irlanda, en vez de ir a la fase final. Pero también tiene entrenador Hallgrímsson, que estuvo con Islandia haciéndolo de maravilla y ganando a Inglaterra, el dentista. Gran eliminatoria, gran ventana de clasificación de República de Irlanda que se ha colado cuando nadie lo creía y este delantero en Conference League lo puse yo que iba a marcar muchos goles, no ha metido ninguno, pero Troy Parrott, remember the name. Sí, no, totalmente. Es que el problema es que antes estaba en el Tottenham y iba de cesión en cesión, porque jugaba solamente en la Conference League. Yo creo que cuando estaba en uno, ¿no? Muy difícil, pero ahora pues pasó por el Excelsior y ahora pues en el AZ y es otro jugador, ¿no? Necesitó salir de la Premier League para conseguir y jugar bien y ahora lo está haciendo genial. Y tiene algunos jugadores, ¿no? Irlanda tenía en el banquillo, por ejemplo, a Manning del Southampton, en el campo también tiene a Seamus Coleman o Benny.
Y por supuesto a Parrott y por supuesto a Kelleher en la portería, que todo bueno siempre empieza con un buen portero. Sí, Así que para mí hay muchísimas cosas ahí. Me pareció también, me extrañó mucho, sobre todo con los dos goles fuera de casa justo al final. Pero es que además cuando, no es ninguna excusa, pero cuando tienes estos grupos más pequeños ahora, de grupos de cuatro o de cinco en vez de cinco o seis, pues también hay más posibilidad de sorpresa. sí, Antes en grupos de seis, pues son 10 partidos o ocho, ahora son seis o ocho. Y seis partidos son pocos partidos. Si tú tienes que estar bien y estar atento desde el primer momento, y uno o dos pinchazos te puede mandar fuera. Es muy exigente este fase de grupos. Es cierto que Inglaterra lo ha hecho muy bien, no ha encajado ningún gol, pero hemos visto con selecciones, por ejemplo, como Alemania, mm, que tú tienes algún pinchazo y se te puede poner muy complicado rápidamente al ser grupos tan pequeños. sí, sí, ¿no? Y Alemania que ha tenido que esperar hasta la última jornada, donde sí goleó a Eslovaquia para certificar el pase. Pero fíjate, algo que suena incluso absurdo, porque en España hemos estado muy tranquilos desde que metimos 0-6 en Turquía. Pero fíjate si son exigentes estos grupos que hasta el martes por la noche no era matemático que nos metíamos. Obviamente se sabía que nos íbamos a meter, pero que si hubiéramos perdido en Georgia, por ejemplo, nos la habríamos jugado en el tú a tú contra una Turquía que fue cuarto finalista de la pasada Eurocopa y que tiene a dos de los mejores talentos jóvenes de Europa, como son Güler y Yildiz. Era matemático, aunque no lo fuera, ya me entendéis, pero de manera oficial no se produjo hasta que no conseguimos empatar contra Turquía el último día y eso que habíamos ganado todo y que no habíamos encajado ni un gol como vosotros. Lo que pasa es que al final sí que encajamos dos. O sea que estas fases, y bueno, ya lo de Italia ni digamos. Italia que perdió en Noruega y que el otro día tendría que haber ganado por 9 para conseguir darle la vuelta. Y volvió a perder por 3, así que cuidado con el señor Don Gato, que puede ir a la repesca otra vez. Y va a ir a la repesca, de hecho, y ya veremos si no se queda fuera del Mundial. Bueno, te pido, Paul, por cierto, esta delantera de Irlanda me gusta mucho porque no solo está Parrott, sino que hace 2 años seguramente el que fuera más productivo y más ilusionante sería Ferguson, el ex del Brighton que ahora está en la Roma. O sea, la delantera de Irlanda, si los dos llegan bien, que es verdad que han tenido ambos problemas de lesiones, pero cuidado con Ferguson Parrott, no sea la delantera underground por excelencia. Y ahora sí, dicho esto, vamos a suponer que están todas las selecciones o de las Islas Británicas o de habla británica en el Mundial, que son Inglaterra, Escocia, Gales, las dos Irlandas y Estados Unidos. ¿A quién le tienes más ganas de todas? ¿O a quién menos? Cuéntanos, ¿cuál es el orden de haterismo? ¿De haterismo o de dificultad? No, no, de haterismo, la dificultad es igual. Yo quiero saber Sí, a quién le bueno, tiene más ganas un inglés. bueno, sí, bueno, un inglés, yo estoy seguro de esos, seguro que es con Escocia. Eh, Porque siempre es así, ¿no? Inglaterra, Escocia, siempre hay mucha rivalidad. Obviamente, pues hubo también el tema de la independencia, ¿no? Hace como bueno, casi 10 años ya, o unos 10 años ya, aunque no tiene la misma hostilidad aquí con los escoceses que hay en España, por ejemplo, con los catalanes, pues en Escocia van por libre. O sea, siempre es así. Es el segundo país más grande respecto a, en tema de área. También pues van por libre en el tema de los impuestos sobre la renta, que donde cambian unos por ciento simplemente para ser diferentes, tienen un sistema educativo distinto. Así que eso es así. Mientras que Gales, muchas de las normas aquí, o sea, las leyes aquí, son de Inglaterra y Gales. Ajá, Porque como Gales fue el último país independiente que se independizó de Inglaterra, pues es un país que muchas de las normas siguen iguales en Gales. Y luego, pues, Irlanda es otro país, es un país totalmente distinto. Y luego Irlanda del Norte, pues, hay esa división, ¿no? De si forma parte de Irlanda o de Británico, pero es muy pequeño. En realidad,
para mí la gran rivalidad es entre Inglaterra y Escocia. Y Y lo de Estados Unidos, pues es más, yo lo veo más como algo político, porque en el fútbol, Estados Unidos es verdad que nos ha empatado alguna vez en un mundial, pero Estados Unidos juega mejor a otros deportes y sinceramente no es un gran tema. Pero Escocia, Inglaterra, sin duda es la gran rivalidad. O sea, que hay varias de esas a las que ni os tomáis en serio. Es lo que yo deduzco, que no os acabáis de sentir rivales y bueno, necesitaríais quizás que estuvieran mucho tiempo en los mundiales y en las Eurocopas para poder plantearos si de verdad os importan o no os importan. Vale, vale, vale. Pues eso está bien, es una buena reflexión geopolítica sobre los rivales que puede tener Inglaterra. Bueno, ahora mismo solo están de manera fija en el Mundial Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, pero las dos Irlandas y Gales tienen la posibilidad y yo creo que alguna de ellas va a estar, porque Gales, por ejemplo, metió 7 y Gales a mí me parece que con Johnson, con James, con Wilson, con Brooks, tiene muchos jugadores como para poder ganar esa fase de clasificación, como por ejemplo Turquía también. Para mí hay selecciones ahí que van a pasar, pero vamos a ver el sorteo, que justo se va a celebrar cuando estamos haciendo el programa. De más cosas, de más cosas. Bueno, se habla también de lo del tema de la Eurocopa 2028. Nos queda un poco lejos, pero sí que ha sorprendido un poco que el Emirates, que Old Trafford y que Enfield Road no sean sedes. La mayoría de rechazos es por obras, ¿no? Porque están de obras y entonces no puede ser. No, no me sorprende, sinceramente, porque el estadio de Bramley Dock del Everton es mucho más nuevo que el Anfield. El estadio del United se cae un poco a trozos, sinceramente. El del City es mucho más nuevo, es mucho más grande, tiene más espacio, es mucho mejor. Y el problema del Emirates, sinceramente, no tiene ningún problema, pero el problema es que está Wembley ahí. El Ya. problema es que Wembley está ahí. Así que es el gran problema. El del Newcastle también es muy grande y tienes, ¿no?, el tema de geografía. Y luego del Villa Park también es para tener uno en el centro. Así que yo veo elecciones muy lógicas. Luego, obviamente, tienes Glasgow, Cardiff y Dublín. Yo creo que el de Windsor Park hubo algún problema con las obras y por eso pues Irlanda del Norte va a acabar jugando sus partidos en Inglaterra. Pero es cierto que el primer partido de Inglaterra, me parece el primero, al menos uno, va a ser en el Etihad, no va a ser en Wembley. Y luego el partido de 16 de octavos, me parece, va a ser, me parece que va a ser en Newcastle. O sea, dos partidos se van a jugar fuera de Wembley, pero el del fase de grupos, uno va a ser en Etihad. Y lo de Anfield también llama la atención por el motivo. Decían que, aparte de que el estadio del Everton esté más nuevo, la razón oficial es que no tiene las medidas reglamentarias para jugar una fase final de un gran torneo de selecciones. Y toda la vida se han jugado grandes partidos allí, pero no puede ser sede de final de Champions, de final de Europa League o de final de Mundial o Eurocopa, ni siquiera sede de partido de fase de grupos, porque no tiene las medidas reglamentarias y no se pueden hacer obras para que las tenga. Esa ha sido la excusa oficial, lo de Anfield Road, el 105 por 70 tradicional, que no lo tiene. Pues así que curioso. La verdad es que sorprende desde fuera, pero se juntará todo, el hambre y las ganas de comer. Y después de más temas así que no pueden dejar de faltar en este programa, Arsenal-Tottenham el domingo, Premier League, vuelve la competición con el primero contra el quinto, a ver si mantiene o no los 4 puntos de ventaja respecto al City, el Arsenal, para eso tendría que ganar. Y también el tema del Boxing Day que se acerca y que no vamos a tener propiamente dicho porque las televisiones mandan. ¿Cuánto de disgusto hay en Inglaterra o se asume con resignación? Hay mucha frustración. Por eso la Premier League solo ha dicho que como caen bienes, pues no hay problema. Es solo un año. El próximo año que viene caerá en sábado. Y si cae en domingo tampoco hay problema. Y si cae martes, miércoles, jueves, pues puedes hacer una jornada intersemanal y jugar así. Pero si cae en lunes, pues no pasa nada. Tienes lunes, martes, miércoles y luego fin de semana. Pero como cae, si cae, por ejemplo, justo en viernes, no puedes hacer jornada intersemanal justo antes porque tienes Navidad. Y tampoco puedes jugar en fin de semana porque si juegas el Boxing Day, no puedes jugar hasta el lunes.
Y es simplemente cuestión del calendario, pero obviamente los contratos televisivos con las operadoras internacionales pues tienen más peso que la tradición, pero aquí hay Championship League One, League Two, así que para mí no hay mucho problema. Al menos hay un partido por la noche que es el United Newcastle. Sí, eso sí, hay uno y además suena bien el partido, aunque veremos cómo están, porque el United sabemos lo que es y el Newcastle no ha ganado fuera de casa. Estuve antes bicheando los datos de la Premier League, no gana nunca el Newcastle, solo ganó en el campo del Unión Saint-Gilloise. Mira que en Champions en casa se está haciendo muy fuerte, pero tiene prueba de fuego en Marsella el miércoles. Y es que esto no para, Paul, ahora ya, como en Navidades seguimos teniendo fútbol inglés, vamos a tener fútbol por los cuatro costados, no hay más parones de selecciones hasta marzo y en España vamos a detenernos un poquito para comer los turrones, los mazapanes, pero en Inglaterra no. O sea que nos vamos a ver mucho aquí como siempre, pero sobre todo vamos a tener muchísimo fútbol que comentar. Vuelve la Premier y vuelve la Champions. Así que la semana que viene más y mejor. Y sin duda va a ser muchísimo, va a haber muchísimo fútbol y se van a decidir muchas cosas y llegar a los finales, ¿no? En febrero, marzo y eso es lo divertido y todas las copas. Pues aquí estaremos para contarlo. Ya vuelve la FA Cup en enero también, así que sin solución de continuidad, no os desenganchéis, que Paul siempre viene con sorpresas, incluso de Canarias. Paul, un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo. Chao. Chao.